La doctora Silvia Roldán Fernández es la secretaria de Salud. Esta mañana está en cabina. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Qué gusto, doctora, saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días. Tenía tiempo que no nos veíamos. Sí, afortunadamente. No me invita solamente cuando hay locura. Sí, mucho porque nos gusto vemos muy de frecuente estar. por el tema del COVID. Afortunadamente se han dado mejores condiciones. Claro. Pero, bueno, pues la pregunta obligada, ¿hoy está circulando el COVID en Tabasco? Sí, desde luego que sí. Esto llegó para quedarse. Esto es como la influenza. Muchos síntomas parecidos de influenza se confunden con COVID, pero está circulando el virus de la influenza. También hay casos. Influenza y COVID está circulando. Así ¿Y qué es. tanto está circulando? Hay un repunte, y lo digo porque nos enteramos en corto de casos de que tal persona le dio COVID. Ahorita está encerrada porque tiene, en fin, nos estamos dando cuenta que que se están presentando estos casos. Mire, nosotros tenemos varias formas de estar midiendo con la parte de epidemiología. Una de estas es el muestreo. Seguimos estando en tercer lugar a nivel nacional en muestreo. Todo paciente que llega al hospital con síntomas respiratorios o esto, se le hace una prueba. Es ahí el monitoreo fuerte. Y realmente el punto clave son los hospitalizados y las defunciones, ¿no? Y en hospitalizados estamos bastante bien. Hoy ¿cuántos hay hospitalizados por COVID? Uno. Hay una persona. Una persona, ¿no? ¿Juan Graham? Juan Graham. Entonces, le quiero decir que monitoreamos al sector, estamos pendientes de esto nosotros. Esto llegó para quedarse, vamos a tener épocas en que va a circular más, desde luego. Los chavos salen de vacaciones, empieza a moverse más la gente en la calle, todo esto. Bueno, pues acuérdese cómo empezó el COVID, ¿no? Regresando de vacaciones todo el mundo, empezamos a tener los casos con mayor número. Por lo tanto, ¿se espera en agosto un repunte? Sí, posiblemente de casos, pero eso no quiere decir que hagamos intervenciones. No, bueno, ya toda la gente sabe que tiene que cuidarse. Ese es un punto también, porque anduvo circulando en redes una notificación creo que era del ICED. El ICED notificaba a su personal. El hospital Juan Graham también hizo una notificación, porque al final de cuentas vamos bajando las medidas de precaución, sobre todo que tenemos que tener en los hospitales. Entonces es una notificación interna del hospital que no implica nada más que todo mundo tiene que traer cubrebocas dentro del hospital, lavarse las manos, en fin, las medidas generales que permanentemente tenemos que estar teniendo, ¿no? Y esto ocurre para no relajar. Claro, las cosas al interior de los hospitales. Interior de los hospitales. Pero no quiere decir que haya un incremento de casos. No hay casos hospitalizados en incremento que nos llamen la atención, para nada. Ahora, ¿habrá casos de gente que tenga COVID y que no le hayan hecho una prueba y que Sí, no se sepa? Sí, claro, mucho. O sea, la gente puede tener un cuadro gripal y no hacerse una prueba y ser COVID y va a contagiar al que tenga al lado. Aquí el tema es, yo tengo un proceso gripal, no debo de ir a donde estoy trabajando cerrada en una cabina con gente, o voy con cubrebocas y les digo a mis compañeros, tengo un cuadro gripal. Eso es importante. ¿Qué COVID es el que está pegando en estos momentos? Porque en estos 3 años vimos distintas manifestaciones de COVID, agresividad del mismo virus, etcétera. En estos momentos, ¿qué está pegando? ¿Cuáles serían los síntomas? Bueno, fíjese, ha habido una modificación en los síntomas. Hoy hay cuadros diarreicos con el COVID y los síntomas respiratorios. Siguen siendo los síntomas respiratorios, pero ha habido cuadros de diarrea acompañado a los síntomas respiratorios. ¿Qué es? Aunque, perdón, el tema de la diarrea en esta época también es normal por el calor. Claro, pero no el paciente con COVID está cursando
con este tema al mismo tiempo de diarrea, que no era Esto lo es habitual. respiratorio más diarrea. Más Entonces diarrea, ahí ya está ¿no? raro, ojo, porque puede ser COVID. Sí, sí tiene las dos cosas que están combinando, pero realmente el tema es la vacuna. O sea, la gente que está vacunada y que se puso el esquema completo de vacunación, bueno, el resultado es obvio, ¿no? Ahí hay un tema importante. Vamos a volver a vacunar a mayores de 60 años en octubre en adelante, como vacunamos influenza. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Sin embargo, para concluir el tema de los síntomas. Síntomas respiratorios, que dolor de garganta, gripa, moco. Dolor de garganta, gripa, moco, dolor de garganta, igualito que teníamos escurrimiento nasal, ¿no? Puede haber fiebre, puede haber dolor de cabeza y tos, puede estornudo. haber síntomas respiratorios. Sí. Y puede haber diarrea. Bien, entonces, con estos síntomas, lo ideal de entrada es el cubrebocas, o sea, de inmediato. De inmediato el cubrebocas y lo no conveniente exponerse en los lugares. Mire, nosotros es irse a hacer una prueba si tienes estos síntomas si los o no, síntomas, o, si los o qué hacer. síntomas aumentan, se debe de hacer una prueba. Lo ideal es que se retire, se aísle y tome paracetamol nada más y se observe, ¿no? La observación importante. Líquidos, electrolitos y se observe. El COVID que está pegando en estos momentos, doctora, ¿es agresivo? No, mucho menos que mucho menos que en el 22, en el 21 y en el 20, ¿no? Indudablemente menos. La agresividad se notaría en el hospital, en pacientes hospitalizados. La gente que tiene una complicación de COVID difícilmente no va a acudir al hospital. Cuando se complica, sin duda, es el primer lugar al que debe de ir. Mire, los brotes epidémicos, habitualmente la detección más importante está en los hospitales, ¿no? Cuando entra uno y dice, oye, tenemos un caso como extraño de esto, aquello, ¿no? Tras ahí está y de ahí se prende en todas partes. Esa es la parte más fina en donde nosotros estamos trabajando mucho con la detección, con el seguimiento, con todo. Por eso, en estos momentos, podemos decir que se está tranquilo por parte del gobierno, Sí, sector salud, sí. en el caso del COVID. Así es, estamos tranquilos, no quiere decir que bajemos la guardia, no quiere decir eso, ¿no? Estamos tranquilos, estamos bien, no tenemos esta duda de que mañana no tenemos camas, no, para nada, estamos bien. Entonces, no se están instrumentando nuevas medidas. En los hospitales es regresar a las medidas. En los hospitales estamos insistiendo en que no se pueden perder las medidas que tenemos que tener siempre. Y en el resto, para la gente en general, pues que tenga cuidado. Claro, y que se lave las manos y que no pierda esta parte de ponerse gel, porque ya la traíamos muy hecha, ¿no? Seguir haciéndolo. Claro, y de si va a ir a una clínica o va a ir a un hospital, use cubrebocas. Las 8 de la mañana con 45 minutos. En China se han estado suscitando casos, de hecho se disparó, y vaya que China oculta información, eso ha quedado en evidencia. Así es. Han cerrado zonas, otra vez la pesadilla en estos momentos en China. ¿Cree que esto pueda contagiar al resto del mundo? Bueno, mire, desde luego que sí, el movimiento en el mundo es impresionante, ¿no? Bueno, pues como empezó el COVID, yo no podría decir que no. Desde luego que sí, pero esto va muy ligado a las coberturas de vacunación que se tengan en cada país. Vamos a hablar de la vacunación al volver y también de los efectos de las vacunas, porque se dicen tantas cosas de estas, que está generando cardiopatías, que está generando otro tipo de problemas. ¿Se ha podido comprobar? Regresamos. Efectos de vacunas. Se ha hablado tanto, han señalado que las vacunas están dejando secuelas, que también la propia enfermedad está dejando secuelas. Cuando te da COVID te puede dejar secuelas. Se habla de cardiopatías, se habla de problemas neurológicos, en fin, de una serie de cosas que se mencionan. ¿Qué tanto hay de cierto en esto, doctora? Bueno, mire, no que la vacuna,
no está totalmente documentado que la vacuna es la que le causó el problema cardíaco o la secuela neurológica, porque hay muchas reacciones adversas de todas las vacunas que existen en el mundo. Todas pueden dar una reacción adversa y esa parte, pero no está documentado que la vacuna de COVID dio esas reacciones adversas. Está documentado que el COVID deja una secuela importante. No en todos los casos, todo depende de la persona. Esto es, me dio COVID y después de eso, al tiempo, puedo tener algún tipo de secuela. Cuestiones, incluso está documentado en el Instituto de Cardiología, el mayor número de arritmias que empezaron a entrar después del COVID. Se han estado dando infartos y han atribuido gente sana, gente deportista y tal, que esa consecuencia del COVID. O sea, esa es una realidad. Claro, sí es una realidad. Dándose, pero no por las vacunas. No por las vacunas. Que el COVID puede dejar secuelas, incluso de memoria, ¿no? Neurológicas. He escuchado eso en algunas personas, se me olvidan más las cosas y fue después del COVID. Así es. Es decir, bueno, pues es que es un virus que al final de cuentas nadie conocía ni sabíamos cómo iba a actuar y que además tampoco sabemos si va a tener más mutaciones y de que epidemias nuevas o las mismas las podemos volver a tener, desde luego que las podemos volver a tener. Es decir, esto no se acaba, ¿no? ¿Cuándo soñamos que íbamos a tener una epidemia como la del COVID que todo el mundo? Inimaginable, ¿no? Lo que vivimos. Ni cuando estudié epidemiología me imaginé que lo íbamos a vivir, ¿no? Ni los infectólogos siquiera. Me acuerdo que cuando estábamos trabajando con el Juan Gram, llegó el infectólogo y estuvimos trabajando y dijo, ya está, quiero verlo, ¿no? Porque, bueno, pues están hechos para esas cuestiones y en todo el tiempo que tenían de ser infectólogos todavía no habían vivido una cosa tan seria, ¿no? Jamás lo pensamos. Hoy esto que tenemos es una pausa y todos debemos de estar pendientes de esto. Yo les decía, el tema de tener muchos hospitales, el tema de construir hospitales, centros de salud, eso no va a cambiar la salud pública. Lo que va a cambiar la salud pública son luchar contra los determinantes que nos están dando las enfermedades. Si usted ponga un Juan Gram en donde usted quiera, le va a ayudar a combatir las complicaciones, pero del que ya está enfermo. Y lo que necesitamos trabajar es no llegar a esa parte. Las determinantes están ahí. ¿Cuáles son las determinantes? Bueno, mire, hay muchas. Por ejemplo, en el tema de la salud mental, que es un tema que votó después del COVID. Mucho. Que votó después del COVID. Los datos que nos dan del COBATAP, de la Secretaría de Educación, ¿no? De los conflictos que se tienen. Es verdaderamente con los jóvenes. Preocupante el asunto, sí. Porque además el encierro, la convivencia en la familia resultó con muchas cosas, ¿no? Desde los temas de pareja hasta los temas con los hijos, en fin, con mucho. Esa es una. La otra, que cada vez las mujeres nos hemos incorporado más al trabajo. Y esto implica que en los trabajos que tenemos muchas veces no hay estas facilidades importantísimas que tendríamos que tener para que cuando hay que estar en la casa hay que estar, ¿no? Claro. Entonces no todos lo vemos igual. Es decir, nosotros si tenemos una mujer trabajadora, embarazada y dice mi hijo está enfermo, en ese momento se va a su casa, ¿no? Y tiene que estar pendiente del hijo y de todo, pero necesitamos ser empáticos con esta parte. Y aparte, las mujeres con las mujeres también debemos de ser empáticas, porque también nosotras con las mujeres tenemos lo nuestro, ¿no? No solamente los hombres, sino las mujeres con las mujeres. Ese es un punto que nosotras cuando nos vamos a trabajar, ¿a dónde dejamos a los hijos? Con la mamá y el papá. Los abuelos no están para educar.
Los abuelos están para consentir y bueno, pues se les hace esa responsabilidad que seguramente se les va de la mano esta observación de en dónde estuvo, con quién estuvo, qué está haciendo, por qué se duerme más, en fin, esto que tenemos que tener los papás. Observar y ver qué está pasando con ellos, porque ahí puede haber un cuadro de depresión, por ahí puede andar algo que no va bien. No es responsabilidad de las hermanas mayores, ni es responsabilidad de los abuelos. Es responsabilidad de la pareja, no solamente de la mujer. 8:56, doctor, hablemos de la vacunación que se ha anunciado. ¿Cuál es la vacuna que se va a aplicar? Bueno, estamos en octubre, noviembre y diciembre, igual que influenza, vamos a aplicar la vacuna contra COVID. No sabemos en este momento qué vacuna es la que van a mandar, ¿no? Estamos esperando que nos digan. En este momento, usted sabe que estamos vacunando con Abdala, que es la vacuna que tenemos a disposición, y estamos esperando que nos digan cuál va a ser el tipo de vacuna que vamos a poner. Pero vaya, más allá de eso, hay que vacunarse. Pregunta, doctora, ¿por qué solo a los grupos vulnerables y no a toda la población, como ocurrió anteriormente? Porque son los los que tienen mayor riesgo de complicarse y de morirse. Esto es, no hay la capacidad económica para comprar las vacunas para todos los mexicanos. No, ¿Es mire, parte del problema? Yo creo que no es solamente la capacidad económica, sino se juntan una serie de cuestiones. La vacuna es bastante cara, desde luego que es cara. Si no, estaríamos vacunando con papiloma a toda la población y la tenemos que focalizar en grupos de edad. Yo creo que el tema desde el punto de vista de la salud pública es focalizar los grupos de mayor riesgo. Los otros están vacunados y tienen una posibilidad de defenderse, de estar en buenas condiciones. En cambio, los mayores de 60 años empezamos con problemas crónico-degenerativos que nos dan esta posibilidad de infectarnos, de complicarnos más fácilmente. Pero nos han dicho que las vacunas no duran tanto como otras que se han puesto, ¿no? Estas vacunas para el COVID tendrías que estarlas poniendo cada año. Entonces, si yo hace un año me vacuné, ahora pues estoy desprotegido. Bueno, mire, la línea nacional es que se van a vacunar los grupos de mayor riesgo, los niños que se tienen que vacunar con Pfizer y los adultos mayores. Para eso viene focalizada la vacuna. Entiendo entonces que por la agresividad del virus en estos momentos, que no es tan intensa ni letal, así es, te puede dar COVID y lo puedes librar, a como está ocurriendo hoy, que nos estamos enterando de casos. Exactamente. Y no pasa mayor cosa. Exactamente. Las 8:58 a.m. Va a ir en paralelo, se va a poner al mismo tiempo que influenza. COVID e influenza. Sí, ¿se puede? Sí, claro, sí se puede. ¿No se tiene que esperar X días para poner la otra? No, para nada, se pueden al poner mismo las tiempo dos la al aplicación. mismo tiempo, sí. En el caso de la influenza se ha hablado también que ha habido un repunte. Es la época, ¿no? O sea, la época termina más o menos para vacunar en abril, una cosa así, que empieza la primavera, y sí hay casos de influenza. Fíjese, mucha gente, a pesar de que hacemos la promoción, a pesar de que decimos dónde estamos vacunando todo, no se vacunó con influenza, ¿no? Y bueno, ahí sí, el tema de la influenza, cuando no hay vacuna, no es que no le vaya a dar influenza, es que le da leve, ¿no? Y yo no sé si a usted le ha parecido influenza, pero 2 días lo acuestan, ¿no? Sí, es bastante. Te tira la influenza. Te tira. Te como duele, el dengue. Te duele hasta el pelo, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces es complicada. ¿Cuál es la diferencia? Que el medicamento específico para influenza en 24 horas lo levanta, ¿no? Sí, cuando ya sabes tienes influenza. Claro. Y fíjese, antes era el Tamiflu, ¿no? Es el Tamiflu. Sigue siendo el Tamiflu. Y nosotros hoy tenemos medicamento para COVID. Es importante al inicio tomarlo. Si lo toma usted a la mitad, ya no. Tiene que ser al inicio. Empezando la enfermedad. Los primeros 5 días.
¿no? Y entonces el medicamento está en los hospitales. Si ingresa un paciente, le hacen una prueba, es positivo, ahí mismo le dan el tratamiento y se acabó, ¿no? Las 9 de la mañana en punto. Vamos a la pausa. Regresamos, si le parece, doctora, a hablar del dengue, también los casos, cómo va, está la nebulización, pero también los tiempos de lluvia. Así y eso es, no ayuda, se así puede es. complicar, va a haber agua por todos lados. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara por el dengue? Y hablemos de purificadoras, que ha habido ahí una insistencia de purificadoras que no cumplen con la norma y que son muchísimas. Regresamos. Hablemos del dengue, los saldos. ¿Debemos preocuparnos por lo que falta, doctora Roldán? Mucho. O sea, nosotros somos el hotel de lujo de los mosquitos. Fíjese, qué descripción, el hotel de lujo. Claro, y yo les digo que las llantas, los botecitos, sobre todo las llantas, son el de 5 estrellas, ¿no? Para los moscos. Si nosotros seguimos conservando cosas con agua alrededor de la casa, los patios sucios, la basura, no vamos a tener otra más que pacientes graves con dengue. El dengue, ahorita estamos en un ciclo de toda la ciudad, en Villahermosa y las villas, con una nebulización. Que se ve afectada por el tiempo que estamos pasando, claro, de lluvias, pero las tormentitas. Claro, pero finalmente hay que recordar que el insecticida lo que hace es matar al mosco adulto, pero no las larvas. Estas que están alrededor de la casa, en las tacitas, en el florerito, no las mata. Si la gente que ya tenemos años con esto... Bueno, es parte ya de nuestra cultura, o debería de serlo. Ya deberíamos de tener todo tapado, todo volteado, porque viene la época fuerte de dengue, ¿no? Y entonces, bueno, pues por más que traemos gente en la calle y estamos trabajando, porque no paramos, no sé en Paraíso cuántas descacharrizaciones, pero tenemos creo que 2 meses haciendo descacharrizaciones todos los fines de semana y no terminamos, ¿no? Yo insisto, mientras la gente no se organice para limpiar la comunidad, porque de nada sirve que yo tenga mi patio limpio si la de al lado no lo tiene limpio. Bueno, aquí recibimos muy frecuente y todavía va a venir la temporada a la Secretaría de Salud que mande a fumigar porque hay mucho mosquito. Esto es una cuestión que siempre surge en una época determinada en telereportaje, que hay mucho mosquito, que no se puede, pero bueno, usted lo dice, si no limpian sus patios, si no podan, no hay absolutamente ninguna enfermedad de estas que hemos tenido, porque bueno, pues usted sabe lo que hemos agredido al ambiente, las zoonosis están a flor de piel, ¿no? Yo no sé si yo le comenté que una noche yo doy vuelta en la colonia donde vivo y una familia de estos tetejones, una familia completa en el terreno de enfrente. O sea, los animales están saliendo de su hábitat porque los hemos invadido. Y los animales pues pueden producir enfermedades. Ahí está la garrapata, ahí están todo esto del COVID, todo son zoonosis al final de cuentas. Vamos a seguir teniendo esto si seguimos agrediendo el ambiente y si no todos estamos en la misma línea. Yo les insisto, las playas, es un muladar lo que dejamos en las playas. Sí, es increíble. No puede ser, pues. Sí, muy lamentable. No, y cuando la gente se enferma, la respuesta es el gobierno no está, pero somos todos, no es el gobierno. Somos todos los que tenemos que cambiar nuestra forma, así como ha cambiado todo en la vida, ¿no? Así como las redes, así como los chavos. Irnos ajustando a los tiempos. Maneras. Claro, nos tenemos que ir ajustando y poniendo las cosas para vivir mejor todos. Ese tema del dengue, híjole, es un tema anual. Se gasta un dineral. No sabe lo que el gobierno invierte en estos temas de dengue. Porque ¿qué implica? ¿Nebulización? Que es muy caro. Implica nebulización, que es muy caro. Son 50 millones más o menos al año lo que se tiene que invertir en nebulizaciones, sin contar cuando tenemos que hacer una aérea, que es carísima, ¿no? El personal. Nosotros traemos 500 gentes en campo.
buscando, viendo que se volteen las cosas, poniendo el herbicida, toda esta parte. El propio personal de vectores, ¿no? Gasolina, en gastos de camino, porque a la gente se le paga para moverse, pues. O sea, el programa es muy caro y no le puede bajar 3 rayitas porque nos vamos para arriba. ¿Cuándo se espera el momento más crítico de dengue en Tabasco? Octubre, noviembre son los meses más difíciles cuando las lluvias, porque cuando llueve no pasa nada. Cuando baja la lluvia y entonces empiezan a reproducir los moscos, ¿no? ¿Y se está trabajando desde ahora para que lleguemos a octubre, noviembre en un mejor escenario? Sí, estamos trabajando y estamos yendo a las localidades y estamos tocando puerta a puerta. Fíjese, nosotros ¿usted sabe cuántos años Tabasco tuvo paludismo? ¿No? También era algo común, toda la zona fronteriza, Balancán, Tenosique, toda la vida tuvimos casos en serio de paludismo. Así nace el programa de vectores, combatiendo el paludismo. Tenemos un programa con la Federación, con la OPS, con la OMS, para la eliminación del paludismo. Y teníamos 5 años de no tener casos de paludismo en la zona de Tenosique y de Balancán. Y tuvimos un caso hace un mes, más o menos, en una localidad que se llama Sueños de Oro, vinculada con los migrantes. Es decir, quien es una gente que maneja un pochimóvil, viene a la zona y 3 casos, que es gravísimo, pues 3 casos es gravísimo. Porque quiere decir que estamos resurgiendo. Claro, ¿no? Y ahora ya no va a ser solamente COVID, influenza, dengue, claro, sino que habría que agregarle paludismo. Así es, la zona del tren, que ya no pasa el tren, pero por esas vías caminan los migrantes. En Huimanguillo, en una localidad bien alejada, pero pegada al tren, tuvimos un brote, chiquito, pero tuvimos un brote. ¿Y ya se está interviniendo toda esta zona? Bueno, estamos ahí desde que empezaron los casos en la vigilancia, trabajando con las familias, los presidentes municipales, les agradezco mucho porque metidos con nosotros en la ayuda, en todo, para evitar que volvamos a tener casos de paludismo. Doctora, ¿se puede presentar un brote serio, un brote significativo? O sea, ¿es latente el riesgo de paludismo en Tabasco? Es latente el riesgo por todo este movimiento que estamos teniendo de migrantes. El tema de migrantes trae consigo, entre otras cosas, enfermedades. Claro que trae consigo. Y es en particular el paludismo. Es en particular el paludismo, pero también hay casos de VIH, ¿no? Que esos nos preocupan más. Nosotros, ¿Por qué les preocupa más? El gobernador ha dado instrucciones de, ¿no? Toda gente que llegue a un hospital se le va a atender sin importar de dónde venga. Eso es lo primero. Nosotros no rechazamos a nadie y la zona de Tenosique, Balancán, donde se mueve más el migrante, está abierto el hospital para quien sea y hacemos lo que nos toca. ¿Por qué es preocupante? Porque el paciente con VIH nosotros le hacemos las pruebas, vemos todo y le damos el tratamiento, pero no le damos tratamiento para un año. Le damos el tratamiento ahorita, ¿no? Se lleva el tratamiento de 1 mes, 2 meses y después ya no sé dónde va a estar. Y debería seguir con el tratamiento, claro, porque para los de VIH tengo entendido que son tratamientos indefinidos, de por vida. No, entonces el tema es que sí lleva qué tratamiento le dimos y qué pero yo no tengo la certeza de que esta persona, sea hombre o mujer, va a llegar a la siguiente lugar a donde esté y va a ir al centro de salud o a lo mejor no va. Claro. ¿No? Ese es un tema. Y el de paludismo, pues es otro tema, porque nosotros no encontramos el caso índice. El primer caso no lo encontramos. Encontramos ya cuando había contagiado y se hacen locales, ¿no? Y estas gentes siguieron caminando. ¿Para dónde? No sé. Ahora, recordemos los efectos del paludismo. Síntomas. Bueno, fiebre. Antes eran expertos en Tabasco, sobre todo en esta zona, le digo, porque incluso alguna vez llegamos a tener casos de paludismo en la Ciudad de México que habían estado aquí y que todo mundo se volvía loco y nadie hacía una prueba, una gota gruesa, ¿no? Si venían de este lugar. Es decir, fiebre,
ese es el punto más importante. Fiebre en las tardes, escalofríos. La gente hasta tiembla, ¿no? Cuando le da la fiebre. Terciada, ¿sí? Siempre en las tardes y siempre. O sea, en las mañanas estás bien. En las mañanas estás bien, pero en la tarde empiezas con el escalofrío, con la fiebre, a lo mejor dolor de cabeza, pero lo primordial es la fiebre y el escalofrío. Eso es algo que todo paciente con paludismo tiene. Ahora, ojalá que sea el paludismo normalito, ¿no? Pero si... ¿Qué tratamiento requiere? El tratamiento es muy sencillito, ¿no? Está en los hospitales el tratamiento, en las jurisdicciones, que es la cloroquina y se llama... Tiene otro complemento, ahorita le digo cómo se llama, combinado, y hay que ver al paciente y hay que darle su medicamento. ¿Eso no está en riesgo su vida con el tratamiento? No, con el tratamiento no, pero puede tener una variedad de paludismo que se llama falciparum, que ataca el hígado, ¿no? Y entonces puede tener complicaciones serias. Afortunadamente lo que hemos tenido, normalito, digamos el común. Y se les da el tratamiento y además cede muy rápido. Pero lo más importante es dar el tratamiento en los primeros síntomas. Porque si no, este paciente que ya trae el parásito ya está contagiando a los otros moscos que lo pican, y luego pican a su hijo, y luego pican a su esposa y a la mamá y a todos, ¿no? Las 9 de la mañana con 15 minutos, entonces sí hay un riesgo de que pueda darse un brote serio, un brote que ponga a girar a las autoridades en cuanto al paludismo en Tabasco. Claro, estamos girando, porque lo que estamos... ¿Ya están? No, lo que estamos haciendo es evitar estas cuestiones, dándole información a toda la población, incluso ahorita... Que no se salga de control. Con ayuda de los presidentes municipales se van a poner espectaculares por donde caminan los migrantes, que pidan ayuda. En las localidades hay de las mismas familias gente que puede tomar la gota gruesa, ¿no? Es una gotita, pues, para poder saber si es paludismo, ¿no? Estamos probando, ya estamos metiendo pruebas rápidas en la zona, y eso va a ayudar mucho para lo más rápido posible dar el tratamiento. Eso es lo ideal. Entonces podemos decir que el paludismo en Tabasco es de nueva cuenta una triste realidad. No, porque los brotes están totalmente trabajados y ya tenemos ya tenemos 3 semanas sin tener ningún caso nuevo. El tema es la alerta permanente para que eliminemos el paludismo. Las 9 de la mañana, 16 minutos. Regresando al dengue, para concluir esta parte, doctora, la pregunta es, en las estimaciones, ¿creen que este año van a registrarse menos casos que el año pasado, o tienen alguna otra estimación? No, nosotros pensamos que vamos a tener más o menos igual como hemos tenido en los años anteriores. Esperamos no tener dengue grave, que eso es lo más preocupante, y desde luego no defunciones, ¿no? Porque el año pasado tuvimos 2 defunciones. Esperemos que eso no pase. Las 2 de la mañana, 17 minutos, pausa. Regresamos, seguimos platicando con la secretaria de Salud, Silvia Roldán. Bueno, rápidamente varios temas porque ya el tiempo nos está ganando y a ver hasta dónde nos alcanza. Primero, preguntarle, doctora, ya hablamos del COVID, ya hablamos de la influenza, ya hablamos del dengue. Y bueno, pues sale a la mesa con preocupación el paludismo. ¿El Zika y chikungunya es tema en Tabasco? No hasta el momento. Estamos monitoreando todo paciente, toda prueba que entra se corren las pruebas contra esto, pero no es dengue, digamos, lo que viene fuerte junto con influenza. Dengue. Sí, no quiere decir que no podamos tener casos de pero no hay registrados, ¿no? Hasta el momento. Pero en este momento no tenemos una Zika alerta o chikungunya. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, el tema de las purificadoras. Hablábamos que, pues reportan que hay muchas. ¿Se tiene un registro de cuántas? Sí tenemos registro, no lo traigo en pero se hablan de miles. ¿Cuántas purificadoras hay?
pero nosotros hacemos un monitoreo muy frecuente, aleatorio, no podemos estar verificando todas cada mes, ¿no? Y lo que encontramos, cerramos lugares, se les da... ¿Y qué han encontrado con este monitoreo aleatorio? Porque la gente dice, es que hay muchas que no cumplen con la norma. No, pero es decir, hay muchas que no cumplen con la norma, que notifiquen, ¿no? Que digan tal lugar no cumple con la norma. Por eso le preguntaba qué han encontrado, porque dicen no cumplen con la norma por cómo rellenan los garrafones, que es a la vista. Hay otras que uno es el que lo hace y no es la empresa, en fin, te hablan de distintos escenarios. Entonces, bueno, mire, nosotros lo que hacemos es la vigilancia, observamos cada paso que tiene que llevar la purificadora, y cuando uno de estos pasos está fallando, desde luego se toman muestras, todo, y de acuerdo a eso es que le entramos. Generalmente los casos que hemos encontrado es por falta de apego a la norma que tienen que tener, ¿no? A que se lava de esta manera, se rellena de esta manera, se pasa. ¿Las pruebas que hacen al agua salen bien? En general, sí, pero ha habido también contaminación de agua y se cierra el lugar, ¿eh? No crea que andamos con cositas. ¿Contaminación, ¿no? Por? Generalmente la contaminación es por E. coli, ¿no? O sea, no hay de otra, que el trabajador no se lavó las manos, que el tapón no lo puso bien, en fin. Ahí me están dando el dato, 619 purificadoras hay en registro. 619 legales. ¿Y cuántas ilegales? Eso porque sí, se hablan que hay otro tanto, hablan más de 1,000. No le podría decir si la gente lo pone clarito, tal lugar en tal esto. ¿Cómo saber que una es legal y otra es ilegal? Porque tienen que tener requisitos y permisos. O sea, no es... ¿Pero se exhiben estos permisos? Digo, sí, conocemos marcas que entendemos estas cumplen con la norma, pero... en la empresa. Sí lo deben de exhibir. ¿Esto es un puesto así improvisado en una casa o en un localito? No puede ser. Debemos de sospechar que no es una purificadora. Así es. Y que si está lo legal. demandan, solamente con demandar en tal lugar hay esto, nosotros nos movemos. Estos ustedes se trasladan para verificar, piden documentos y empiezan a hacer la revisión, y en el caso de que no se cumpla, la cierran. Así es. La clausuran. Claro. Bien, entonces creo que esto es muy importante porque hablaban, insisto, de que hay más de 1,000 purificadoras. Usted nos dice 600 son las que son legales, pues hay otro tanto que no por todo el estado, y es que bueno, aquí la necesidad del agua es indispensable por nuestro clima, ¿no? Claro. Por lo tanto, es también como que ideal que la gente las sepa identificar, cuáles están en la norma y cuáles no. Creo que es muy importante esto que nos está diciendo, para que así entonces se puedan reportar: en tal lugar hay un local con estas características, me parece que no cumple. Secretaría de Salud, ¿es así? Hablo y lo reporto. Así es, lo reporta donde sea, con usted, que es nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, y entonces nosotros nos movemos. Claro, indudablemente. Importante, sí, para que tengamos la certeza de donde estemos comprando el agua, que cumpla con toda la norma, ¿no? Y decir cumpla la norma es que vaya de entrada el agua bien, sin ningún tipo de bacteria, parásito, algo, ¿no? Claro, fíjese, yo digo que también todo está adentro de la familia. Si yo veo que el lugar no tiene la seguridad, no la compren ahí, ¿no? Si al final de cuentas la compramos. Claro. O sea, pues nosotros también tenemos que buscar esa parte de seguridad en donde sea. Este año, me están comentando, 17 se cerraron, ¿no? Por cuestiones, se han hecho como 300 y tantas verificaciones, pero es muy importante que la gente reclame, demande. Ante la sospecha, denunciarlo. Claro. En buen plan. Sí, porque estamos hablando de salud pública. Entonces, en buen plan denunciarlo. Claro. Si llega la autoridad, revisa y todo bien, bueno, pues se sigue adelante y no pasa nada. Claro, ¿no? Así es. Pero creo que hoy esta parte me parece fundamental que todos los ciudadanos lo tengamos en cuenta. ¿Y a dónde deben de denunciar? Bueno, decía que aquí en el programa, pero si lo quieren hacer directo a la Secretaría, ¿hay algún número, algún área específica en que se pueda hacer?
Yo digo que pueden entrar a la página, quien pueda entrar a la página y ahí demandar a la página de la Secretaría de Salud. Nosotros revisamos las redes sociales y si hay una cuestión que llame la atención de demanda, la metemos. Y si no, aquí en Telereportaje, como bien decía, ¿no? Como bien decía yo, ¿no? ¿Qué dijo la vigilancia epidemiológica hoy en la mañana? Y entonces ya sabemos que para dónde hay que caminar. Bien, por otro lado, el IMSS Bienestar se ha hablado tanto, Tabasco está en ese proceso. ¿Cómo vamos de este proceso en la entidad, pues, doctora? Mire, estamos en el proceso de todo el análisis que tenemos. Usted sabe que toda la infraestructura, que son más o menos 500 y tantas unidades, que son estrictamente las que dan atención médica. Eso es lo que pasa a la coordinación del Más Bienestar, ¿no? Que es el programa nacional, el IMSS Bienestar. Estamos trabajando con ellos, con diferentes grupos. Tenemos 7 mesas de análisis en donde está el jurídico del Estado con nosotros. Yo agradezco mucho el apoyo de los secretarios que están pegados con nosotros en este punto, como la SAIC, por ejemplo, porque ellos tienen una parte de personal importante, 7,000 gentes tienen contratadas que tienen base, ¿no? Sindical. Estamos trabajando con el Contralor, que también está metido con nosotros todo el tiempo. ¿Por qué tan complicado? ¿Por qué resulta este proceso tan complejo? ¿En dónde está la complejidad? Mire, la complejidad está en que uno no puede llegar y decir, mañana me entregas esta unidad y la hago. Todo tiene una serie de requisitos para hacerlo. Por ejemplo, yo no le puedo entregar al IMSS todas las unidades si no tengo cuando menos una carta de posesión, ¿no? Porque hay que invertir dinero en todas las unidades. Yo le comento, en estos últimos 3 años, más o menos entre el INSABI, el gobierno del estado, todos se han invertido 180 millones anuales en mantenimiento y no acabamos con todas las unidades de darles mantenimiento, de primer nivel sobre todo, ¿no? Es decir, el año pasado el gobernador buscó, vimos cómo por hidrocarburos, por más se dedicó 100 y tantos millones de pesos para hospitales generales y darles el mantenimiento urgente que se necesitaba. Muchos años sin mantenimiento en primer nivel y en segundo nivel, porque todavía los hospitales centrales se defienden, ¿no? Pero los hospitales chicos es más complicado por los recursos que se manejan en los hospitales generales, que casi todos están centralizados, en fin, tienen otra dinámica que los hospitales de alta especialidad. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues al final de cuentas el presidente quiere mejorar la atención médica y tiene razón. Quiere que sea como Dinamarca. Sí. Y sus opositores se ríen. Bueno, no y es. lo critican. Ojalá que pudiéramos llegar a eso. Yo creo que esta parte de la queja permanente de la gente, que no hay medicamento, que no hay laboratorios, sí, que la cita, tienen razón. Cuando usted escucha todos se los tenemos de dar, porque además en el artículo 4 de la ley dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud. Y derecho es todo, ¿no? Yo todavía a la fecha, yo me acuerdo mucho la primera vez que estuve con usted que me preguntó, ¿cuándo se va a corregir el abasto de medicamentos? Y yo bien ilusa dije, no hombre, pues al 90% en 6 meses. No, para nada, ¿no? O sea, el tema yo no sé si ustedes han notado, pero la gente ya lo debe de haber notado, hay desabasto hasta en farmacias privadas. Sí. De medicamentos, sí, ¿no? Entonces, obviamente, los manuales de medicamento, los compendios de medicamento, es un mundo de medicamentos los que hay que tener. Entonces, obviamente, se hace de acuerdo a las causas por las que va la gente, por todo, y algún medicamento se queda afuera, que no lo hay, y que hoy los medicamentos están carísimos. Un antibiótico X le cuesta 600 pesos.
¿quién aguanta este asunto? Obviamente, esa parte ha pegado mucho en la parte del choque permanente de la atención médica en todo el sector, no en la Secretaría de Salud. Porque usted recordará que durante el tema del COVID, nosotros no tuvimos desabasto de medicamentos para cáncer. Los blindamos. El gobierno del estado le puso, ¿no? Mientras se solucionaba con el INSABI. Hoy, bueno, ya no existe el INSABI, pero cubrió esa parte de los catastróficos. Comparado con lo que ocurrió ahora del IMSS Bienestar y antes INSABI, ¿fue acertado desaparecer el INSABI e insertar esta nueva figura y este nuevo esquema IMSS Bienestar? Porque usted vivió el INSABI. Pero, de hecho, el INSABI tenía el recurso del nuevo hospital Rovirosa. Así es, así es. Y ahora ya no hay INSABI. Hay IMSS Bienestar. ¿Ese recurso se los va a dar el IMSS Bienestar? El Hospital Rovirosa, el dinero del Hospital Rovirosa ya está a punto en Hacienda de que saquen ya, este es el número y el dinero está disponible, ¿no? Para el nuevo Pero Rovirosa. Era el INSABI. El INSABI. ¿Y ahora quién es? Bueno, ahora tiene que ser ¿Secretaría de Salud? El IMSS Bienestar. IMSS Bienestar. ¿No? Aquí el tema es que el INSABI era un tema de financiamiento y el INSABI es de coordinación médica. El IMSS Bienestar. Perdón, digo, el IMSS Bienestar es de la coordinación médica con un modelo de atención que han desarrollado muchos años en el IMSS Bienestar, en todas partes. Aquí no hay IMSS Bienestar, por eso les está costando trabajo. Claro, porque no hay una infraestructura del IMSS Bienestar. Tiene que entrarle el IMSS ordinario, tiene que entrarle la gente del nivel nacional. Pero si el IMSS no puede con lo que tiene, no puede con lo suyo y tiene una serie de problemas. En esta parte, bueno, mire, yo creo... todavía tendría que entrarle a esto del IMSS Bienestar. Bueno, pues todo lo que ha pasado y todas las denuncias que tenemos del IMSS aquí en Tabasco. Yo creo que todos estamos haciendo el mayor esfuerzo por mejorar la atención médica. Pero no nos olvidemos de la parte de la salud pública, porque eso es fundamental. Es decir, que estamos en las mesas, hay una mesa jurídica, hay una mesa de abasto, por ejemplo, que nosotros hemos tenido mucho problema porque no tenemos almacenes propios, porque una vez que el INSABI empezó a tener ya fluidez para la llegada de medicamentos, pues de repente nos llegaba el medicamento del 22 con el 23, ¿no? Y entonces el almacén está, ya está mejor, pero estaba saturado. Aquí el asunto está en que va a mejorar el abasto de medicamentos. Sí creo que va a mejorar realmente. El IMSS tiene sistema en todo esto de muchos años probado. En el del ordinario va a entrar en esto para poderlo hacer mejor. Yo creo que eso va a mejorar el tema de los médicos especialistas, porque yo le digo, al final de cuentas nosotros tenemos una infraestructura porcentualmente mayor que cualquier estado, ¿no? Pero los hospitales que tenemos en cada municipio no alcanzan a contener la atención de las especialidades. ¿Por qué? Porque nunca tenemos las 4 especialidades básicas 365 días del año. Nunca. ¿No? Cuando no ya salió de vacaciones, cuando no ya renunció, cuando no ya... Claro. Entonces, eso también va a mejorar. Yo estoy convencida que la parte esta de atención médica va a mejorar. Rápidamente, que ya me tengo que ir a la pausa, doctora. ¿Cuándo se espera que estén todas estas mesas ya en condiciones de decir adelante IMSS Bienestar en Tabasco? Estamos, el convenio se va a firmar en los finales de este mes, el convenio general, y ya está el primer anexo con todo lo que pero vamos eso que se firma a transicionar, a pasarle al IMSS Bienestar.
qué infraestructura le vamos a pasar al IMSS Bienestar, ¿no? Y ya estamos trabajando en la parte de abasto, en la mesa de abasto, cómo va a ser, qué van a meter, cuándo. Le reformulo la pregunta, ¿cuándo estaría ya operando el IMSS Bienestar? Después de todo este proceso complejo en el que han estado. Tal vez para fin de año, ¿no? Para finales de año. Esto es ya en el 2024 estarían en condiciones de estar operando el IMSS Bienestar. Así es. Bueno, eso es rápidamente por ese tema. Por otro lado, nos decía que están a punto de salir ya los recursos del nuevo hospital Rovirosa. Ya se terminó el proyecto ejecutivo. Hemos hablado aquí de lo complejo por todas las características y tal. Ya se terminó el proyecto ejecutivo, ya entró pues en Hacienda todo esto. Y sí está en la ubicación de por la Ganadera. Así está, ahí está. Una vez que salga el documento que diga ya estuvo, entonces hay que empezar a arreglar toda la parte urbana, digamos, de alrededor de esto, que eso le corresponde al gobierno del estado. Le quiero decir que quien está prácticamente con nosotros en esta parte de las negociaciones y todo es el gobernador directamente, ¿no? En este punto que nos ha desatorado muchas cosas, que eso era algo primordial, y vamos a terminar Cárdenas, ¿no? Que 937, que es todo un tema, ¿no? El hospital de Cárdenas, tan prometido, tan esperado, tan anhelado. Mire, ¿cuándo vamos a terminar Cárdenas? Yo espero que el año entrante, antes de que nosotros estemos entregando, espero que Cárdenas quede, porque ha sido también un tormento. Nosotros estamos ¿Por qué un tormento? Rápidamente. Porque el tema del dinero, ¿no? De volver a reactivar los asuntos, el proyecto ejecutivo de todo esto no es una situación fácil. Son papeles y más papeles y llegan papeles y aquí no y ponle en el otro. Ha sido verdaderamente complicado. Hoy yo tengo la seguridad que lo va a hacer Sotop. Sotop dice que ya está más tiempo en la Secretaría de Salud que él, porque también nos está ayudando con el mantenimiento de las unidades de primer nivel, que también eso va a mejorar con el IMSS Bienestar. Va a haber una inversión importante en mantenimiento, ¿no? No una inversión que está poniendo el IMSS Bienestar, ¿no? Claro que le va a inyectar dinero, pero bueno, esa parte de liberar los dineros para el mantenimiento de unidades lo vamos a ver también. Muy bien, son las 9:39, doctora, nos ganó el tiempo. Hay otros muchos temas, sin embargo, bueno, no es posible ya hasta mañana, le invitaré más adelante para que regrese. Claro que ha hablado cualquier cantidad de gente, le entrego todo, aquí le hacen preguntas, le saludan, le felicitan, pero bueno, plantean también asuntos, van con teléfono, le entrego todo para que usted pueda ponerse en contacto con todos ellos. Le agradezco, como siempre, la disposición de venir a Telereportaje y platicarnos de todos estos temas. Al contrario, yo ya le digo que Telereportaje es mi vigilancia epidemiológica, o sea que nada más vengo a donde tengo que venir. Muy bien, pues muchas gracias. Es la doctora Silvia Roldán, la secretaria de Salud. Hago la